Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto saludarles. Gracias por acompañarnos esta noche de martes, Día del Señor. Como todos los días, son días del Señor, pero hoy es martes de vernos aquí, en estas transmisiones que tenemos desde la comunidad Manto Nuevo, a través de esta plataforma, de esta red social. Y nos da mucho gusto saber que se conecten a nuestras transmisiones en vivo o que posteriormente, conforme tienen oportunidad, ven los videos, nos dejan su like, sus comentarios. Agradezco mucho de verdad que ustedes hagan un esfuerzo por estar aquí con nosotros y tomarse el tiempo para las transmisiones, tomarse el tiempo para oír las conversaciones que tenemos aquí, de los temas que ponemos sobre la mesa, para conversar con todos ustedes, esperando que sea de bendición y que lo que platicamos, lo que llevamos a ustedes a través de estas enseñanzas, sea de bendición para sus vidas. Les ofrezco una disculpa, estamos empezando 5 minutitos tarde, pero ya estamos aquí, así es que haznos el favor de dejar un like, dejar un comentario, compartir el video, avisarle a tus contactos, ya estamos en transmisión, ya estamos en vivo, darle un destacar por ahí, algo que haga que muchos más se enteren de que ya estamos en vivo en esta transmisión y que estamos conectados para llevar este mensaje que espero sea de bendición para sus vidas. Así es que bienvenidos todos, gracias por acompañarnos, gracias por quedarse a la transmisión en vivo y estar con nosotros durante este tiempo que vamos a conversar y vamos a poner un tema que creo será de mucha bendición para todos ustedes. Hace 8 días hablamos de proteger a los hijos, hace 8 días hablamos de qué podíamos hacer como padres y entre los mensajes que me mandaron era, ok, ¿y los hijos qué debemos hacer? Los padres tienen una responsabilidad, pero nosotros como hijos, ¿qué debemos hacer? Y miren, sucede algo curioso porque como padres yo estoy convencido que una vez que eres papá o mamá el resto de tu vida. Independientemente seas un buen padre o un mal padre, una buena mamá o una mala mamá, eres padre y madre por el resto de tu vida. Así es que es bien complejo porque un hijo puede eh, sufrir la ausencia de los padres y por muchas razones, simplemente la pérdida natural de nuestros padres o en todo caso los padres abandonan a los hijos, que sucede, son los menos, como decía hace 8 días, son los menos casos de esos padres terribles. La mayoría de los papás somos la humanidad existe por esos padres que han asimilado o han asumido la responsabilidad de ser padres. Y por eso existimos como humanidad. Nos hemos hecho responsables porque a diferencia de los demás seres vivos, de las demás especies que están sobre la Tierra, de los animales que existen sobre la Tierra, el ser humano es un ser que cuando nace está indefenso. La mayoría de los animales, si no me equivoco, no soy biólogo y no conozco todas las especies, pero la mayoría de los animales, una vez que dan a luz las hembras y nacen las crías, normalmente las crías se valen por sí mismas. Son muy pocos los casos en que necesitan de su madre para sobrevivir. De hecho, sería muy difícil que sobrevivieran solos, pero la mayoría de los casos, todas las crías empiezan a valerse por sí mismas, caminan prácticamente a los minutos de haber nacido, pueden llevar alimentos a su boca prácticamente a los días de haber nacido, buscan sus propios alimentos, crean sus propias guaridas a a las pocas semanas de haber nacido, mientras que el ser humano no, el ser humano necesita de sus padres hasta que aprende a valerse por sí mismo. Un bebé no podría sobrevivir las semanas, los días inmediatos a su nacimiento si no hubiese alguien que cuidara de él. Entonces creo que los padres, la humanidad ha logrado sobrevivir por la paternidad, la maternidad que hacemos o que ejercemos aquellos que tenemos hijos y cuidamos de ellos. Por supuesto, ahí los hijos protestarían, pero no todos los padres son buenos, pero no todos los padres hacen bien las cosas, pero mis papás me traumaron desde chiquito y mi mamá se equivocaba y me regañaba mucho y mi papá no veía por mí. Y podríamos quejarnos de lo que nuestros padres
han hecho con nosotros como hijos. Podríamos tener miles de argumentos para poder decir que nuestros papás no fueron los mejores papás del mundo. Yo doy gracias a Dios por mis padres, gracias por ellos, porque hicieron su mejor esfuerzo por, por criarnos a mis hermanas y a mí, por criarnos para ser personas de bien. Y entre todos los, eh, los conflictos que pudimos haber tenido o las diferencias que pudimos haber tenido con ellos, y quizás con los errores y los desaciertos que mis padres pudieron tener, creo que han acertado y han hecho una excelente labor. Mi papá y mi mamá han sido y son los mejores padres que pudieron habernos tocado. Ahora, desde esa perspectiva, desde esa característica, es de donde yo hablo. No podría hablar de todos los padres ni generalizar con todos los padres, que todos los padres son buenos, que todos los padres ven por sus hijos, que todos los padres procuran el bienestar de sus hijos. No podría generalizar, sin embargo, eh, creo que aquellos papás que no han acertado en ser los mejores papás del mundo han hecho su mejor esfuerzo. Transmisión, algo pasó, pero bueno, ya estamos de regreso. Podríamos pensar que a lo mejor no son los mejores papás del mundo, pero creo que en su capacidad, en su conocimiento, en su propia experiencia, en sus habilidades o facultades y en sus recursos, no somos los mejores haciendo esa labor, pero procuramos hacerlo, procuramos hacer nuestro mejor esfuerzo. Estoy seguro que nos equivocamos. Estoy seguro que muchos papás cometemos errores. Lo puedo decir ya como papá, no solamente como hijo. Puedo decir que como papá a veces hemos cometido errores y aunque lo hacíamos con buenas intenciones por nuestros hijos, teníamos buenas intenciones por criar a nuestros hijos, seguramente en algún momento nos equivocamos. Pero, ¿qué hacemos los hijos? Los hijos deberíamos de hacer un sindicato de hijos oprimidos y defendernos ante nuestros padres que nos esclavizan y nos someten a su autoritarismo y defendernos de ellos en una marcha pública para defender nuestros derechos como hijos. Creo que no. Estoy siendo irónico porque en realidad si bien los papás pudieron haberse equivocado, creo que en la gran mayoría de ellos, sin pretender generalizar, las intenciones eran poder ayudar a sus hijos, poderlos criar, poderlos enseñar. Es curioso que el ser humano se haya inventado o se haya establecido como una ley, se haya establecido como una ley algo que se llama la emancipación de los hijos. ¿Qué es la emancipación? La emancipación es la independización, es retirar la autoridad que los padres pudieran tener sobre los hijos de menor edad. Normalmente los hijos están bajo la tutela, bajo la instrucción, bajo las órdenes de los padres mientras son menores de edad. En algunas culturas no es así. En algunas naciones y en algunas prácticas de algunas naciones no es así, pero quiero enfocarme hoy a la mayoría de la cultura en la que tú y yo pertenecemos y somos parte, que es la responsabilidad de los padres por ver sobre sus hijos, por ver por ellos, por alimentarlos, vestirlos, educarlos, darles lo que hoy marcan las Naciones Unidas como los derechos de los hijos o derechos de los niños. Y procuramos como padres hacer todo eso. Pero resulta que por causa de que algunos hijos no les parecía la manera en cómo sus padres lo trataban o la autoridad de sus padres o las reglas de sus padres, buscaron cómo podría establecerse alguna ley o alguna manera para que los papás no tuvieran autoridad sobre los hijos, puesto que los hijos menores de edad no tienen una autoridad, eh, o más bien no tienen una responsabilidad civil ante la sociedad, ante el país en el que están, y entonces no se les puede exigir como adultos, pero tampoco tienen la libertad de hacer lo que se les dé la gana. Es decir, no podemos responsabilizar a un menor de edad de algunas cosas. Realmente quienes son responsables de las acciones de los hijos son los padres hasta que cumplen los 18 años. Entonces, por esa causa muchos hijos buscaron emanciparse, es decir, liberarse de la autoridad de los padres. A mí me llama mucho la atención eso, porque, siendo honestos, la mayoría de los hijos cuando llegamos a cierta edad pretendemos creer o pretendemos saber más que nuestros padres y entonces creemos que la autoridad de nuestros padres ya no tiene peso, ya no tiene sentido, ¿por qué escucharlos?
Así es que qué mejor que librarnos de esa autoridad, y en la primera oportunidad que tenemos nos vamos de casa. Pero hay hijos que, siendo menores de edad, quisieran esa oportunidad de deslindarse, de desconectarse de las reglas de los padres, y entonces buscan esa libertad. Y existe hoy un proceso por medio del cual los hijos pueden emanciparse de los padres y buscar ser libres de la autoridad de ellos, libres de, ¿cómo se llama? Libres de la responsabilidad que los padres tienen sobre los hijos. Pero eso no significa que sea el mejor camino o que sea la mejor manera de hacer las cosas. Es decir, no podemos pensar o no podemos creer que los hijos están tomando una gran decisión o una sabia decisión. No, de ninguna manera. Es importante, y como dije hace un momento, no podemos generalizar. Es verdad que hay razones por las que algunos hijos buscaron emanciparse de sus padres, las razones válidas, razones justificables. Había abusos, había explotación, había violencia, había condiciones en las que los hijos pues no estaban bien en la casa de sus padres, y estos pues tendrían que esperarse hasta los 18, 19 años, dependiendo del país en el que se encontraran, tenían que esperarse a cumplir la mayoría de edad para liberarse de ellos. O en algunos otros casos, las hijas, con tal de liberarse de la autoridad de los padres, se casaban muy jóvenes para escapar ya de sus hogares y eh, no estar bajo la autoridad que sus padres ejercían sobre ellos. Y existen muchas razones. No trato de decir que eso es malo o que es pecado delante de Dios. Lo que quiero es que veamos cómo el ser humano, teniendo la posibilidad de estar bajo la cobertura de sus padres, de estar bajo la tutela de sus padres y la enseñanza de ellos, la mayoría de los seres humanos buscamos zafarnos de esa tutela, buscamos zafarnos de esa autoridad. Porque resulta que nos gusta algo más, queremos oír algo más, queremos saber algo más, queremos conocer algo más. Y a veces pensamos que los padres, en lugar de darnos la oportunidad de explorar el mundo, nos limitan, nos coartan, nos frustran o impiden que nosotros podamos ser libres como quisiéramos. Pero la Biblia nos enseña respecto a qué deberíamos de hacer los hijos respecto a los padres. Deberíamos de buscar esa emancipación, deberíamos de buscar ese zafarnos de la autoridad de los padres y escapar libres por el viento y por la vida, para poder construir nuestras propias vidas. La Biblia nos enseña que eh, debemos de encontrar nuestro propio propósito. De hecho, en muchas ocasiones podemos ver cómo los padres traen a los hijos enseñanza, preparación, conocimiento, y en algunos casos en particular los hijos permanecieron con sus padres hasta ya una edad más que la mayoría de edad, a algunos hasta los arriba de los 25 o 30 años, ya todavía estaban en casa de sus padres, y eso no había ningún problema y no debería de ser un problema ni para los padres ni para los hijos. Sin embargo, esta cultura de la independencia, yo sé que ha habido abusos de los padres para extorsionar a los hijos, para explotar a los hijos, para abusar de ellos. Yo sé que esas historias existen, y siempre he dicho eh, que los extremos son los que traen el caos. Los extremos de nuestras actitudes y los extremos de nuestro comportamiento siempre traen un caos. Los abusos, el abuso de autoridad, el abuso de los padres, el abuso de el poder y la fuerza que tienen sobre los hijos, trajo como consecuencia hijos que estaban cansados de este abuso y en algún momento buscaron liberarse de estos abusos. Y por el otro lado, los hijos que de alguna manera se veían en la necesidad de zafarse de los padres, de escapar de ellos, de escapar de estos abusos, también cayeron en el exceso de esto que les mencionaba hace un momento como la emancipación de los hijos. Entonces creo que los extremos dentro del hogar y en cualquier circunstancia de nuestras vidas puede generar problemas de conducta, problemas sociales, problemas de relaciones con los demás. Entonces el poder relacionarnos con otros siempre tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestro comportamiento, tiene que ver con nuestras vidas y tiene que ver con nuestra relación con los que están cerca primero de nosotros, como es nuestra propia familia. Entonces muchos hogares, ah, eh, es común, y es más común de lo que te imaginas. Siendo pastor y todos estos años que llevo de pastor,
No te imaginas todas las veces que una familia eh, se acerca al Señor, encuentra la salvación en Cristo, pero traen heridas terribles. A veces solamente llegan los padres a la iglesia, a veces solamente llegan los hijos a la iglesia, y cuando llegan padres e hijos a la iglesia, resulta que hay diferencias, que hay conflictos, que hay pleitos, a veces son recientes, a veces son ya de muchos años atrás, que ya ni se acuerdan por qué se enojaron, pero hay pleitos entre los padres y los hijos. Y espiritualmente somos astutos los cristianos, los creyentes, para tomar versículos fuera de contexto, para justificar el por qué peleamos con nuestros padres o por qué tenemos que estar peleados con nuestros padres, ¿no? Y frases como, o textos como el de Jesús diciendo que Él vino a traer espada entre los padres y los hijos, las suegras y las nueras. Decimos, ya ven, pastor, ahí está en la Biblia que Jesús vino a traerse espada. Pero lo sacamos fuera de un contexto, sacamos eso dentro de toda la enseñanza de Jesús que explica y que habla del reino de los cielos y que habla de su venida y del final de los tiempos, y lo sacamos solamente esos versículos para adaptarlos a nuestras circunstancias y justificar que no nos llevemos bien con nuestros padres, que no nos llevemos bien con nuestros suegros, que tengamos resentimientos entre hermanos. Decimos, es que es normal, pastor. De hecho, en Mateo capítulo 19, saludos a todos, Dios les bendiga, qué bueno que andan por acá. El Señor les bendiga, hermana María Paula, Dios le bendiga. Gracias, hermana, por estar aquí conectada. El Señor le dé gracia y favor y le bendiga siempre. Le mandamos un abrazo bien fuerte hasta donde está. Bien, vamos a la Biblia, Mateo capítulo 19, versículos 29 y 30. Dice la palabra del Señor, es el Señor Jesús hablando y dice, cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. En este versículo 29, tengo que ser honesto, cuando yo lo escuché por primera vez me sonaba extraño. Yo decía, ¿cómo Jesús, el Hijo de Dios, habla de esta ruptura entre padres e hijos, hermanos, hermanas, madre, hijas, mujer, esposa, todos? ¿Por qué Jesús habla de esta destrucción del núcleo familiar que es tan importante para Dios y tan trascendente para los propósitos divinos? ¿Por qué Jesús habla de esta desintegración familiar? Y me parecía extraño, la verdad es que pasaron muchos años para que yo lo pudiera entender. Incluso esa fue una de las enseñanzas que a mí me hizo en su momento, en mis principios como cristiano, cuando yo escuché esta enseñanza que me hablaban de que si tu familia no era cristiana, tenías que alejarte de ellos, que si tu familia no creía lo mismo que tú, tenías que alejarte de ellos, porque en lugar de ayudarte a crecer espiritualmente, te iban a hacer retroceder en la fe y probablemente te alejaras del cristianismo. Cuando yo escuché esta enseñanza, tengo que ser honesto, fue una de las razones por las que yo me distancié de mi familia siendo ya cristiano. Y hace 8 días les hablaba de eso cuando le dije a una de mis sobrinas que no dejaba que mis hijos se juntaran con ellos porque yo creía que era una mala influencia para mis hijos. Tiene que ver este texto, pero no el texto en sí, no la palabra de Dios que está aquí escrita, sino las enseñanzas que yo recibí de este texto. Las enseñanzas que me decían que por causa de Cristo yo tenía que dejar a mi familia, sobre todo si no eran cristianos. Les estoy hablando de hace 22 años, 23 años atrás, o más, quizás unos 25 años atrás, que yo escuchaba estas enseñanzas y me hacía sentido, me daba sentido el pensar que mi familia, al no creer en Cristo y al no creer lo mismo que yo creía, pues me iban a estorbar y me iban a hacer claudicar de mi fe y me iban a hacer retroceder de mi fe. Y entonces me alejé mucho de ellos, guardé mucho mi distancia, tenían actividades a las que yo no iba, hablaba poco con ellos, es decir, evitaba las conversaciones con ellos porque sentía que podían debilitar mi fe. Incluso en una ocasión pude platicar con mi papá, recién estaba convertido, y le pude hablar de que era cristiano, de que Dios había llenado mi corazón, y la conversación que tuvo mi papá fue tan dura, fue tan áspera, que él no siendo creyente, en Dios, me debatía mi fe y me demostraba con argumentos que yo estaba equivocado y que me habían lavado el cerebro. Eso me hizo temblar por un instante, tanto que llegué a mi habitación y lloré desesperadamente porque yo estaba convencido
de que así como Dios había tocado mi corazón, también tocaría el de mi papá. Y resulta que no, que en lugar de que él se convirtiera a Cristo, tuvimos una discusión muy fuerte, me habló muy fuerte acerca de mi fe, y yo no tenía argumentos, yo tenía escasos meses de haberme convertido a Cristo y no tenía ni el conocimiento bíblico, ni el conocimiento de historia, de filosofía, de teología que me pudieran ayudar a argumentar contra mi papá. Así es que me sentí tan humillado por la conversación que tuve con mi papá, no por mi papá, sino por la conversación que tuve, que me sentí muy mal. Entonces, cuando yo oigo en la iglesia, pocos meses después de esa conversación con mi padre, oigo en la iglesia que hay que dejar al papá y a la mamá y a los hermanos y a todos aquellos que no creen lo mismo, pues a mí me pareció, dije, pues tienen razón, mi papá me puso una arrastrada, me puso una barrida y una trapeada juntos por no poder defender mi fe. Y así es que está bien que me aleje de ellos. Y yo creí que las palabras de Jesús tenían que ver con dejar a mis padres, dejar a mis hermanas, dejar a mi familia, porque ellos podían debilitar mi fe, porque ellos podían hacer que yo volviera atrás, yo dejara el camino del Señor. Y, y la verdad en aquel entonces me hacía sentido. Hoy yo digo, ¿cómo es posible? Entiendo las palabras de Jesús y entiendo que no se refiere a dejarlos, sino que se refiere a, a esa entrega que tenemos hacia el Señor. Las palabras eh, a las que el Señor Jesús se refiere tienen que ver con todo el pasaje de lo que está hablando. Está hablando del hombre, del joven que se acercó a Jesús para heredar la vida eterna y que Jesús le dijo, deja las riquezas, dalo a los pobres y sígueme. Eh, y entonces, después de este momento, de este pasaje, ahorita lo vamos a leer, después de ese momento es que Jesús les dice a los discípulos que cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas, padre o madre o mujer o hijos, tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y entonces pensamos que el apartarnos de nuestra familia no cristiana nos hace más cristianos. Pero en realidad el Señor Jesús está hablando de esta disposición, de esta manera, porque son los discípulos quienes le preguntan, nosotros hemos dejado todo, le dice Pedro, nosotros hemos dejado todo, ¿qué recibiremos? Y es esto lo que les dice Jesús. Y tiene que ver con el apego, tiene que ver con las relaciones que teníamos antes con nuestra familia, cuando no éramos cristianos, cuando no conocíamos a Jesús, y el tipo de relación que llevábamos con ellos. Pero ahora que conocemos a Jesús, nuestra relación con nuestra familia tiene que ser diferente. No es la misma relación que yo tengo con mi padre hoy, que yo soy cristiano, con la que yo tenía con mi padre antes de ser cristiano. No es la misma relación que tengo con mis hermanas hoy, ahora que soy cristiano, con la relación que yo tenía antes de ser cristiano, ni con mi mamá, ni con mis primos, ni siquiera con mi esposa o con mis hijos. Yo entiendo que esto que está hablando Jesús tiene que ver con esa transformación y ese cambio que sucede en nosotros en el momento en que le entregamos nuestra vida a Jesús. Por causa de su nombre, por causa de seguirle, nuestra manera de relacionarnos con ellos es diferente, no distante, no se refiere a ser distantes, no se refiere a abandonarlos a su suerte o esperar ya les voy a hablar bien o voy a tratar bien con ellos ya, ahora que se conviertan a Cristo, ahora que se vuelvan cristianos ya nos vamos a llevar bien. No, hermano, ah, tiene que ver más bien con esa disposición que nosotros tenemos de escuchar a Jesús y de cambiar nuestra actitud y nuestra manera de relacionarnos con nuestros padres, de relacionarnos con nuestra esposa, de relacionarnos con nuestros hijos. Alguna vez escuché a alguien enseñando, no quiero decir nombre, pero alguna vez escuché enseñando a alguien a través de internet en un ministerio al frente de una iglesia grande. Y esta persona decía, si tu marido no es cristiano, déjalo. Tienes autorización de Dios para dejarlo. Si tu esposa no es cristiana, déjala. Si tus hijos no quieren venir a la iglesia, déjalos ahí, que se revuelquen en el lodo. Yo oí esa enseñanza y dije, wow, han pasado 30 años desde que yo lo oí y se sigue enseñando lo mismo. Se sigue enseñando que los cristianos, ahora que ya somos salvos, debemos apartarnos de toda nuestra familia que no es salva. Debemos de marcar una línea y decir, ustedes son hijos del diablo, nosotros somos hijos de Dios, entonces ya no hay comunión, la luz con las tinieblas. Era tan profunda esa enseñanza en mi vida
que lo he testificado muchas veces, que en el momento en que se casó mi hermana menor, eh, y fue su ceremonia religiosa a través de la Iglesia Católica, yo le platiqué al pastor que teníamos en aquel entonces, le platiqué que mi esposa, que perdón, que mi hermana se iba a casar por la Iglesia Católica y que nos habían invitado a su boda. Y el consejo que me dieron fue: no vaya, hermano, no vaya, no vaya a la ceremonia, pues si quiere vaya a ver a su hermana y la felicita y la acompaña en el, ¿cómo se llama? En el convivio, en la comida, en la cena, pero no entre a la Iglesia Católica. Y porque ahí se adora al diablo y eso no está bien que usted entre ahí porque no hay comunión, la luz con las tinieblas. Y ese fue el consejo que me dieron. Llegamos a la tierra de mis padres donde se iba a casar mi hermana y llegamos el día de la boda y teníamos que estar con ella y nos esperaban para irse a la iglesia y nosotros decidimos no ir. Nos fuimos a la ceremonia y estando en la ceremonia, perdón, en la cena, ya en la convivencia, ahí fue la ceremonia por el civil y estábamos ahí ya en esa celebración y mi hijo mayor se puso mal del estómago, empezó a vomitar, le dio un poco de fiebre y nosotros dijimos: no, no deberíamos de estar aquí. El Señor nos está castigando porque estuvimos en esta ceremonia o en esta boda y ni siquiera habíamos ido a la iglesia católica a la ceremonia. La verdad es que pasaron muchos años para poderle yo pedir perdón a mi hermana por no haber estado en su ceremonia. Ella quería que yo estuviera ahí en la ceremonia. Ella esperaba que yo estuviera, que la acompañara en ese momento importante de su vida y no pude estar ahí. Porque la enseñanza que me habían dado es que no había comunión entre la luz y las tinieblas. Y yo sé que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Pero ¿por qué te estoy hablando de esto? Porque este tipo de enseñanzas ha generado entre los cristianos cierto rechazo hacia los padres, cierto rechazo hacia los hermanos, hacia nuestra familia, para rechazarlos porque no son cristianos, porque no creen lo mismo que nosotros. Y nos perdemos la oportunidad de llevarles el mensaje del Evangelio. Nos perdemos la oportunidad de convertirlos. Es más, el mismo apóstol Pablo le dice a las esposas, le dice: si tu esposo no es convertido, si tu esposo no se ha acercado a Jesús, pero consienten que tú le busques, busca al Señor y da buen testimonio a tu esposo. Porque por causa de tu buen testimonio, tu esposo puede convertirse al Señor por causa de que tú eres una persona que sigue a Jesús. Y nosotros bueno, no nosotros, pero la iglesia cristiana ha pretendido enseñar que lo mejor que podemos hacer los cristianos con los no cristianos es apartarnos, es alejarnos de ellos. ¿Por qué? Porque ellos no son cristianos. ¿Por qué? Porque ellos no son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos tienen más argumentos que los cristianos y a lo mejor y nos convencen y dejamos de ser cristianos. Bendito sea el Señor que Dios tocó mi corazón tan fuerte para convertirme a Cristo, porque yo sé de dónde venía y reconozco lo que Jesús hizo por mí. De manera que he escuchado discursos, argumentos, he tenido discusiones, debates para convencerme de que yo deje de creer en Dios. Y lo único que han convencido es convencerme más. Convencerme de que Dios es real, buscar, estudiar, aprender y poder defenderme de esos argumentos con argumentos no solamente bíblicos, a veces son filosóficos, a veces son científicos, pero poder defender mi fe. Y entonces, de entre todo de este conflicto que tenemos con nuestra familia al no ser cristiana, pues nos justificamos nosotros mismos, los cristianos, nos justificamos en no ayudar a nuestros padres, en no ver por ellos, en no visitarlos, en no honrarlos, porque no son cristianos. Si así fuera, si tus padres no son cristianos, si tus papás no creen en Jesús, si tus papás no buscan a Dios, lo peor que puedes hacer es alejarte de ellos y guardar tu distancia. Es lo peor que puedes hacer, porque la oportunidad para que ellos conozcan al Señor eres tú. Tú eres la persona que puede dar un buen testimonio, tú eres la persona que puede compartir su fe y hacerles saber a tus padres, y no solo a tus padres, a toda tu familia, hacerles saber que Dios es real. Y tú eres quizás la única persona o la única oportunidad que tu familia puede tener para conocer al Señor. Porque Dios te alcanzó a ti, pero no solamente quiere alcanzarte a ti, quiere alcanzar a toda tu familia. Entonces tenemos esa responsabilidad. He visto personas no cristianas que honran más a sus padres que personas cristianas respecto a sus papás. Y nosotros le tenemos miedo al tema
no queremos hablar del tema, no nos gusta hablar del tema, no nos gusta oír del tema, porque decimos, caramba, me va a pisar unos callos el pastor aquí, va a hablar de cosas que yo hago, va a decir cosas, y evitamos hablar de honrar a los padres. A veces nosotros como pastores también, los que tenemos la oportunidad de enseñar la palabra, no hablamos también de esto porque tenemos hijos. Y entonces, como pastor, yo digo una cosa, yo enseño algo a la iglesia, comparto algo acerca de honrar a los padres, de no hacer enojar a los hijos, de la crianza de los hijos. Y pensamos que inmediatamente los primeros que van a protestar respecto a la enseñanza que demos serán nuestros propios hijos, nuestra propia esposa, la que va a decir, andas enseñando de esto y resulta que tú de ese pie cojeas. Y somos expuestos a la palabra. La palabra va a provocar eso en nuestras vidas, el que seamos confrontados respecto al tipo de vida que llevamos. Y respecto a lo que tenemos en relación con nuestra familia, somos responsables de tener cuidado de no ser nosotros la piedra de tropiezo que impida que nuestras familias o nuestros familiares vengan a Cristo. Somos responsables de dar un buen testimonio y compartir la fe con aquellos que necesitan de Dios. Así es que, ah, si en algún momento te has sentido defraudado por tus padres, en algún momento has sentido que tus padres no llenaron tus expectativas, o en algún momento creíste esta enseñanza que dice que los hijos no deben de estar con los padres si los padres no son cristianos, o alejarte de ellos, no sea que te contaminen. Si alguna vez te enseñaron que en la iglesia primero tienes que ver por la iglesia y por el pastor antes que por tus padres, si en algún momento te dijeron que la comunión es más importante, la comunión que puedas tener con la iglesia de Cristo es más importante que la comunión que puedas tener con tus padres o tus hermanos de sangre, déjame decirte que este mensaje es para ti, porque es un mensaje que tienes que saber. Padres, no todos son padres, pero hijos somos todos. Todos somos hijos y todos tenemos una responsabilidad delante de Dios de honrar a nuestros padres. Dice el Señor Jesús, si lees en Mateo capítulo 19, ahí mismo donde leímos hace un momento, pero leemos el contexto anterior de los dos versículos que habíamos leído antes, del versículo 16 al versículo 28, dice la palabra del Señor. Entonces vino uno y les dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. El joven le dijo, ¿cuáles mandamientos, Señor? Y Jesús le respondió, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron. Perdón, me perdí. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Por eso les decía que el contexto de los versículos 29 y 30 no es necesariamente con apartarse de la familia. Tiene que ver con el apego que tenemos a las cosas, pero también la manera en cómo nos relacionamos con nuestra familia ahora siendo cristianos. Jesús les habla a los discípulos que han creído en Él y les dice, ustedes han creído en mí y han dejado lo que han dejado. Ok, qué bueno. Pero
hay una recompensa para ustedes. Pero el desapego que nosotros tenemos por las cosas tiene que ver más con el tipo de relación que tenemos con ellos. El ejemplo es el joven rico. El joven rico tenía un apego con las cosas materiales. Aparentemente él guarda los mandamientos. Y Jesús no cuestiona eso, no pone en duda si él había pecado o no respecto a estos mandamientos que Jesús mencionó. Eh, Sino que realmente lo que Jesús está mirando es el apego que él tiene a estas cosas materiales y Jesús lo confronta con ello. Cuando nosotros tenemos una relación con nuestras familias, esposo, esposa, hijos, padres, hermanos, tenemos una relación personal, nosotros somos pulidos, somos confrontados con lo que somos. Nosotros esperamos tener relaciones maravillosas con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestra esposa, esposo. Queremos tener una familia feliz y decimos, ay, ¿por qué siempre estamos peleando? Porque no hemos aprendido a limar las diferencias, porque no hemos aprendido a relacionarnos. Fuimos educados por unos padres que a la vez fueron educados por otros, por sus propios padres, y cada una de nuestras generaciones anteriores tuvo su propia experiencia con sus padres. Y nosotros somos el resultado de todas esas experiencias adquiridas y las decisiones que estas generaciones fueron tomando en su momento. Es decir, nuestros bisabuelos aprendieron de nuestros tatarabuelos, pero nuestros bisabuelos tomaron una decisión, ser como sus tatarabuelos o ser diferentes. Nuestros abuelos recibieron la enseñanza de sus padres y ellos a su vez, nuestros abuelos tomaron la decisión de o ser como sus padres o ser diferentes, o ser peores o ser mejores. Nuestros padres finalmente aprendieron de nuestros abuelos. Ellos fueron formados, educados, tratados, llevados por la vida por sus propios padres, nuestros abuelos, y nuestros padres decidieron o ser como nuestros abuelos o ser diferentes. Nosotros mismos hoy que fuimos forjados y formados por nuestros padres, hoy tomamos la decisión de ser como nuestros padres o ser diferentes. Y la decisión que tomamos va a traer como consecuencia lo que nuestros propios hijos experimenten en su relación con nosotros. Entonces siempre las relaciones interpersonales, padres, hijos, esposo, esposa, hermanos, hermanas, tíos, sobrinos, compañeros del trabajo, todas las relaciones interpersonales tienen que ver con quiénes somos, tiene que ver con cómo somos, tiene que ver con nuestro pasado y con nuestros antecedentes. Por eso no se trata, las palabras de Jesús del versículo 29 y 30, no se trata de abandonar a la familia para ser ermitaños en este mundo y ser aparentemente santos porque nos estamos apartando de todo aquello que nos pudiera contaminar. ¿Acaso, yo me pregunto, ¿acaso la luz de Cristo no ilumina la oscuridad? ¿Acaso no dice la palabra de Dios que nosotros estábamos en tinieblas, pero Cristo nos alumbró? Entonces, si nuestra familia sin Cristo o aquellos que no tienen a Cristo en sus vidas pudieran ser para nosotros un tropiezo, una causa de enfriamiento, una causa de dudar de nuestra propia fe, ¿no sería suficiente la luz de Cristo para no solamente alumbrarnos a nosotros, sino también alumbrarlos a ellos? Y en lugar de apartarnos de ellos y alejarnos de ellos y guardar nuestra distancia para no contaminarnos, como en algún momento yo le dije a mi sobrina que era una mala influencia para mi hijo, ¿no sería mejor que mis hijos fueran una buena influencia para ellos? ¿No sería mejor que nosotros como tíos o hermanos de nuestros hermanos fuéramos un mejor testimonio y fuéramos luz? Entonces, ¿cuál es el temor de apartarnos de nuestras familias? Porque no vaya a ser que nos contaminen, no vaya a ser que nos impidan seguir a Jesús. Y entonces, mejor dejarlos, abandonarlos a su suerte, dejarlos en las tinieblas, porque nosotros decidimos seguir a Cristo. Esa es una conceptualización equivocada de las palabras de Jesús, porque Jesús no nos está diciendo que los abandonemos. Jesús está hablando de ese apego que tenemos y la manera en cómo nos relacionamos con ellos. Y la manera de que si hemos decidido seguir a Jesús, nuestra responsabilidad sería honrar a nuestros padres. ¿O acaso Jesús se contradice primero diciendo que un mandamiento que debe de guardar este joven rico es honrar a sus padres, pero después le dice abandónalos? ¿Acaso Jesús no fue con los escribas y los fariseos y les reprendió porque ellos enseñaban a la iglesia que era más importante dar la ofrenda al templo que en lugar de ayudar a sus padres? Yo sé que muchos hijos no tenemos la posibilidad de ayudar a nuestros padres económicamente como quisiéramos. Ojalá tuviéramos la solvencia económica para poderlos ayudar, pero a veces no la tenemos. Pero eso no significa que si no lo puedes ayudar económicamente no lo honres.
La responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, como cristianos, como pueblo que testifica del amor de Dios, es honrar a nuestros padres. Es lo que Jesús le dice a este joven rico: honra a tu padre y a tu madre. Y el joven dice: lo he hecho desde mi juventud. Pero a veces nosotros como cristianos nos olvidamos de honrar a nuestros padres. Creemos que no es importante, creemos que ya su responsabilidad era criarme, su responsabilidad era darme una herencia, su responsabilidad era proveerme todo lo necesario. Y, y no miramos el contexto de la historia de nuestros padres, no miramos lo que ellos vivieron, lo que experimentaron, la misma relación. A lo mejor tú tienes padres cristianos que son cristianos y tú naciste en un hogar que se dice cristiano y y te sorprende que tus papás hayan sido como hayan sido. Ok, pero eso no significa que nosotros tengamos ahora argumentos para justificar por qué somos malos hijos, porque nuestros padres fueron malos padres, aún siendo cristianos. Y muchas veces creemos que podemos justificar nuestras acciones o podemos justificar nuestros actos delante de Dios creyendo que lo que estamos haciendo o la manera en cómo estamos viviendo deshonrando a nuestros padres es algo que le agrada a Dios, porque Dios dijo o Jesús dijo que nos alejáramos, que los dejáramos por causa de Jesús. Y entonces yo me puedo llenar la boca diciendo: yo no visito a mis papás porque no son cristianos. Yo no honro a mis padres porque no se lo merecen. Yo no bendigo a mis papás porque ellos nunca me bendijeron. No, de hecho es al contrario. La responsabilidad que tenemos de honrarlos es un mandamiento del Señor. Y si nosotros hablamos de mandamientos, y si nosotros hablamos de obedecer a Cristo y de seguir sus palabras, como hablamos el domingo, o de lo que hablábamos de poder ser ejemplo para nuestros hijos, ¿cómo podríamos nosotros no honrar a nuestros padres? Insisto, honrar a tus padres no significa todo el material o toda la riqueza o todos los beneficios económicos que les pueda dar. Ojalá puedas hacerlo. Y si puedes, no dudes. Hazlo, bendice a tus padres, dale lo mejor que tengas. Si puedes hacerlo, si tienes oportunidad de darles algo, hazlo. Si no tienes oportunidad, yo sé de padres que ayudan a sus hijos aun cuando sus hijos ya están casados, ya tienen hijos, ya tienen nietos, y aún los papás todavía les dan a los hijos, porque sienten en su corazón hacerlo. Y no está mal que lo hagan. Pero también está la otra cara de la moneda. Padres que esperan, que le exigen a los hijos que les den a ellos como padres, incluso antes que a su esposa y que a sus hijos. Y también he visto hijos que despojan a los padres cuando ya no están en edad de defenderse o cuando ya no pueden defenderse o aprovechan la ignorancia de ellos para quitarles todo lo que pueden o sacarles todo lo que pueden. Existen esas caras de la moneda, existen esos lados de la vida, pero no estoy hablando de que justifiquemos nuestras malas acciones o que creamos que esas malas acciones tienen una justificación para llevarse a cabo. No, no la hay. Lo que el Señor nos manda es honrar a nuestros padres, honrarlos en todas las cosas que nos son posibles. Si nosotros no honramos a nuestros padres, nos estamos perdiendo la oportunidad de ser bendecidos por Dios, no solo por nuestros padres, que sería maravilloso que tu papá y que tu mamá te agarraran y te bendijeran y oraran por ti, o simplemente dejaran de maldecirte diciéndote que eres tonto o que eres un fracaso, y que empezaran a decirte: oye, que te vaya muy bien, que tengas éxito, me alegra que te esté resultando tu negocio, que te esté resultando tu trabajo, que estés madurando y que estés avanzando. Felicidades, se siento orgulloso. Sería maravilloso escuchar eso. Esas palabras te alientan mucho como hijo para seguir. Pero el solo hecho de honrar a nuestros padres te bendice, bendice tu vida y te bendice desde Dios es el que te bendice. Por eso en Éxodo, cuando el Señor le da los mandamientos, como este que leíamos que Jesús le dijo al joven, Dios le da los mandamientos a Moisés, les dice: entre los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre. En Éxodo capítulo 20, no lo busques si no tienes oportunidad, pero te lo digo para que sepas dónde está. En Éxodo capítulo 20, versículo 12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Una de las cosas que anhelamos los papás es que nuestros hijos vivan muchos años. Y el consejo que le puedes dar a tu hijo o a tu hija para que viva muchos años y le vaya bien en este mundo, en la tierra en donde habita, es enseñarles a honrarte, a bendecirte. Yo no puedo decirle a la vecina o al vecino: ¿sabe qué, vecino? Venga a educar a mis hijos porque mis hijos, pues ya no me obedecen, ya no me escuchan. He escuchado a muchos papás, a muchas mamás
que se desahogan con la vecina, se desahogan con la señora de las verduras, se desahogan con alguien en la calle, quejándose de que los hijos ya no los visitan, que los hijos no ven por ellos, que los hijos los deshonran, que los hijos no los obedecen, y quejándose con todo el mundo. Y es triste porque los papás no deberíamos de hacer eso, no deberíamos de quejarnos de nuestros hijos. Pero es triste porque hay papás que ya no aguantan tanto menosprecio y tanto rechazo por parte de los hijos a causa de que los hijos no saben honrar a los padres. Es un mandamiento de Dios. Por eso el apóstol Pablo lo repite en Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Dice, hijos, obedeced el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Otra de las enseñanzas que escuché muchas veces en las iglesias cristianas es que se les enseña a los cristianos a que a cierta edad ya no deben de obedecer a los padres, que hay una edad en la que los papás ya no deben de honrar perdón, que los hijos ya no deben de honrar a los papás porque ya es una casa aparte. Es decir, mientras el hijo vive con los papás, debe de honrarlos. Pero si el hijo se casa o la hija se casa y se van y hacen vida aparte, ya no deben de honrar a sus papás. Honrar, ¿qué es honrar? Porque a lo mejor no queda claro qué es honrar. Honrar es dar honor a nuestros padres, es darle la posición de respeto y darle ese lugar que merecen nuestros padres, que no se lo merecen porque se lo hayan ganado, sino porque es la posición que tienen de ser padres. Y es darle honor, es respetar, es obedecer, es atender, ver por ellos. Eso es honrar a nuestros padres. Entonces, cuando hablamos de honrar a nuestros padres, tiene que ver con eso, tiene que ver con obedecerlos, tiene que ver con escucharlos, tiene que ver con atenderlos, tiene que ver con respetarlos, tiene que ver en estar atentos a sus consejos. Normalmente o lamentablemente, cuando alguien es papá o cuando alguien es mamá y no tiene la madurez para asumir esa responsabilidad de la paternidad, abusamos de esa posición y en los hijos, en lugar de sentirse agradecidos con los padres porque los papás supieron forjar bien a los hijos, entonces o abusaron de esa posición o no fueron responsables o no nos hicimos responsables y fuimos irresponsables, no vimos por sus necesidades, no les mostramos. Perdón, pero tenemos muchas fallas de internet aquí. La verdad está muy fallón el internet, por eso se hizo una pausa tremenda, pero ya estamos aquí otra vez. Entonces, a veces como papás no cubrimos bien nuestra responsabilidad y fallamos a los hijos y los hijos sienten un rechazo natural hacia sus padres. Bueno, eso de natural es como consecuencia de la mala paternidad que ejercimos. Pero eso no significa que no seamos o que no tomemos la sabia decisión de honrar a nuestros padres. Creo que la mejor manera en que podemos mostrar el camino por el que queremos andar, que es un camino de bendición, es honrando a nuestros padres. Es un mandamiento, es una responsabilidad, pero también es nuestra decisión honrar a nuestros papás. Insisto, honrar a tus papás no significa solamente con darles dinero. Honrar a tus papás no significa con que los veas todos los días y todos los días pases a verlos. Conocí a un hermano que todos los días trabajaba y todos los días pasaba a ver a sus papás. Su esposa estaba harta, decía, es que todos los días pasa ahí y a veces come ahí con su mamá y a veces está ahí y yo le hablo dónde estás y él me dice, ya voy en camino, pero está ahí con su mamá. Y en lugar de que hubiera una reconciliación entre la suegra y la hija, había una competencia, a ver quién se quedaba con el hijo. Y eso es problema que causa el hijo, porque el hijo tiene tanta necesidad de ser la manzana de la discordia, de ser el querido, que provoca y mete en discusión a la esposa con la mamá. Pero son casos muy particulares. Entonces, ¿cómo podríamos honrar a nuestros padres? ¿Qué deberíamos de hacer para honrarlos? La Biblia nos aconseja y nos da ciertos puntos que son importantes que deberíamos de seguir para escuchar el consejo de la palabra de Dios. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 1, versículo 8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Otra vez, vuelvo a leer. Oye, hijo mío,
la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Ok, ¿cómo podríamos honrar a nuestros padres? ¿Cómo podríamos hacer para honrarlos? Escucha, escucha lo que ellos tienen que decir, escucha lo que tienen que hablar. Yo sé que conforme van avanzando los años, lo digo ahora que ya me estoy haciendo más viejito, me doy cuenta que de pronto mis conversaciones se vuelven aburridas con mis hijos, se vuelven tediosas, se vuelven repetitivas, les cuento las mismas cosas. Y eso que todavía estoy joven, entonces yo me imagino que cuando yo esté más viejito y quiera platicar con mis hijos, pues a mis hijos quizá les parezca aburrida mis conversaciones. Pero algo que es cierto eh, es que nosotros deberíamos de poner atención a la voz de nuestros hijos. Oír a nuestros padres tiene mucho que ver con la conducta que nosotros tenemos. Yo les decía, mire, si tú eres papá, te voy a dar algo que no te dije hace 8 días y me lo guardé en el tintero porque lo quería compartir más adelante, pero te lo voy a dar de una vez. Tú te puedes esforzar por ser el mejor papá. Tú puedes hacer todo lo necesario por suplir todas las necesidades de tu hijo. Tomarte el tiempo para atenderlo, para educarlo, para aconsejarlo. Puedes hacer lo mejor para ser ser el pilar en el que tu hijo o tu hija se puedan apoyar en sus momentos de mayor necesidad. Puedes ser el padre o la mamá más excelente de la tierra, pero llegará el día, en algún momento, que tu hijo o tu hija se va a deslumbrar por alguien que consideren ellos más cool. Es decir, en algún momento en su camino van a conocer a alguien más cool que tú. Van a conocer a alguien más moderno, más bromista, más alegre, más divertido, más intrépido, más eh, con más habilidades para cosas que a ellos les gustan. Y entonces cuando conozcan a alguien más cool que tú, cuando alguien los impresione más que tú, en ese momento todo lo que tú le has enseñado y todo lo que tú le has dicho, en ese momento se va a venir abajo. Y entonces van a tirar al suelo todas las cosas que tú has hecho por ellos, por seguir a esta persona que es más cool, que es más padre, que es más atractivo, que es más simpático, que es más, que los impresiona más, que los apantalla más. Y van a seguirlo. Y entonces, por más que te hayas esforzado por ser un buen padre, en algún momento de la vida va a suceder. ¿Qué hacemos? ¿Nos damos por vencidos? ¿Nos damos por derrotados y decimos, bueno, pastor, si eso va a ser, entonces ya para qué me esfuerzo? No, por eso tenemos que instruirlos, por eso tenemos que enseñarlos. Y una de las cosas que tenemos que enseñarles es a escucharnos. Hermano, el mundo está lleno de consejeros. El mundo está lleno de gente que aconseja. Y entonces los hijos tenemos la responsabilidad, nosotros como hijos, si queremos honrar a nuestros padres, oigamos lo que tienen que decir. El mismo apóstol Pablo dice que escudriñemos todo y retengamos lo bueno. A veces menospreciamos el consejo de nuestros padres porque ya están viejos, porque no saben de computadoras, porque no fueron a la escuela, porque no tienen estudios, porque no van a la iglesia con nosotros, porque no sé, lo que quieras, cualquier pretexto nos parece bueno para no escuchar a nuestros padres. Honestamente, una de las formas en que tú vas a honrar a tus padres es escuchándolos. Escudriña todo lo que te dicen, escudriña el consejo que te dan, porque entre todo lo que te están hablando del corazón, te están hablando de lo que ellos creen y van a procurar decirte por tu bien. A veces yo he conocido matrimonios jóvenes que cuando se casan, eh, eh, aplicamos la frase del el casado casa quiere, y entonces los hijos de ese matrimonio, perdón, los jóvenes, ese matrimonio joven, se separan de los padres, pero se desconectan por completo de los padres. Hace poco les compartí un mensaje que se llama La trampa de abandonar el nido. Esa idea equivocada que tenemos de me tengo que ir de la casa y desconectarme completamente de mis padres para no volver a escucharlos jamás, porque mis padres son malas personas, porque mis padres son malos consejeros, porque mis padres son hijos del diablo, porque no se han convertido. Y tenemos esa idea equivocada en la cabeza. El consejo de Pablo es escudriñalo todo, pero algo que te va a ayudar a ti y que te va a bendecir a ti es oír a tus padres. Escucha lo que tienen que decir. Escucha sus conversaciones. Por un momento apaga el celular cuando estás con ellos. Apaga tu celular y pon atención a lo que te tengan que decir. Escucha su necesidad. Escucha, a veces
Yo sé que a veces para los hijos nos es muy complicado ir a estar con nuestros padres tanto tiempo como quisiéramos, porque ya también nosotros tenemos una vida y tenemos que responsabilizarnos de ella. Pero si tienes oportunidad de estar con ellos y hablar con ellos, escúchalos. Apaga tu celular en el momento que estás con ellos, deja el celular a un lado y escucha lo que te tengan que decir. Si no puedes visitarlos, si tienes oportunidad de hablarle por teléfono, a lo mejor no todos los días. Conocí a un hombre que me decía, es que tú, Axa, no le hablas a tus papás todos los días. Yo que más quisiera que hablarles todos los días, pero a veces no tengo la oportunidad de hacerlo. Y él me decía, pero yo sí le hablo a mis papás todos los días y todos los días hablo con ellos. Y yo le dije, pues qué bueno, felicidades, qué bueno que lo puedes hacer. Te felicito que lo puedas hacer. Yo quisiera hacerlo, no ves, no puedo, tengo muy mala cabeza y a veces soy muy desobligado y muy desorganizado, pero amo a mis papás. Y cada vez que hablo, los escucho y atiendo lo que me tengan que decir y les digo de corazón y con sinceridad cuánto los amo y los bendigo y todos los días oro por ellos, aunque no por teléfono, no me oyen ellos, pero estoy orando por ellos. Y a lo mejor tú no puedes verlos todos los días, no puedes hablar con ellos todos los días, pero cada vez que hables, escúchalos. No les hables, no hables con ellos para regañarlos. No hables con ellos para aconsejarlos de la vida o para decirles lo mal que te caen o lo desobedientes que son o el daño que te hicieron. No, habla y escúchalos. ¿Quieres honrar a tus padres? Son a los primeritos en toda tu vida que deberías de perdonar. Son a los primeritos a los que no les deberías de guardar rencor. Son a los primeros con los que no deberías de estar peleado y con los que deberías de hablar. Yo les digo a mis hijos, ya son grandes, mis hijos los tres son mayores de edad, y yo les digo a ellos, siempre va a estar esta casa abierta, siempre van a encontrar aquí un lugar a donde volver si es necesario, a dónde pueden regresar si es necesario, en dónde puedan encontrar refugio si es necesario. Alguien los va a escuchar aquí en esta casa, alguien los va a escuchar, ya sea mi esposa o yo, podremos escuchar a nuestros hijos. A veces no lo hacemos muy bien, a veces somos medios atrabancados para escucharlos y lo único que queremos es que ellos nos escuchen. Pero déjame decirte que como hijo, cada vez que hables con tus papás, cada vez que tengas oportunidad de verlos, escúchalos. Oye lo que ellos tienen que decir, porque entre lo que te van a decir te van a hablar del corazón, de su propia experiencia de vida, de sus propios sufrimientos, de sus propios fracasos. Y en eso, la vida misma es el mejor consejo que te puedan dar. O aprendemos por el consejo o aprendemos por el pellejo. Y si no sabemos escuchar a nuestros padres y no sabemos escuchar lo que ellos tienen que decir, no sabemos poner atención a sus instrucciones o a la dirección que ellos nos pueden dar, porque en algún momento ellos ven nuestras vidas y dicen, híjole, estás tomando el mismo camino que yo tomé. Cuidado, porque ese camino tiene estos obstáculos y ese camino tiene estas dificultades y ese camino suele ser muy largo, pero si tienes paciencia vas a llegar a tu meta y vas a lograr tu objetivo. A veces no queremos escucharlos, a veces creemos que lo sabemos todo y creemos que ya como lo sabemos todo, entonces ya no necesitamos el consejo de nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre oyéndolos, escuchándolos, buscando su consejo, buscando lo que tienen que decir, poniendo atención a sus palabras. Y no, insisto, no significa que tengas que hacer todo lo que te dicen, pero si puedes escuchar entre todo lo que te dicen, puedes escuchar qué consejo, qué palabra es para ti, qué experiencia de sus vidas te puede servir a ti y puedas identificar que quizás esa próxima decisión que tienes que tomar, lo más sabio puede ser aquello que tu papá o tu mamá te contaron que ellos decidieron y que no les funcionó o que sí les funcionó. A veces los papás solamente hablamos desde lo más profundo del corazón, desde la intención de querer que a nuestros hijos les vaya bien. Entonces el consejo que te puedo dar como primer consejo para honrar a tu padre y a tu madre, escucha lo que ellos tienen que decir. Oye sus instrucciones, oye la dirección por la que ellos te pueden marcar el camino para que te vaya bien en la vida. No significa que ellos decidan por ti. No significa que ellos te digan cómo debes de vivir. Pero sí entre todo lo que te dicen, oírlos, no menospreciar su consejo, no decir, ay, qué aburrido mi papá, ay, mi mamá y mi mamá siempre aburridos, siempre religiosos, siempre mal aconsejando, o ya están obsoletos sus consejos. No, escucha, escucha de lo que tienen que hablar, o de lo que te tienen que mencionar, o de lo que tienen que decirte, porque seguramente entre todo lo que te dicen hay algo bueno para ti, hay un consejo,
El solo hecho de escucharlos, el solamente de poner atención, ya, solo eso ya te bendice. Solo eso ya pone a tu vida un paso más adelante en la bendición, un paso más adelante en tu camino, porque ese consejo, esa instrucción que te pueda dar tu papá o esa dirección que te pueda dar tu mamá, yo escribí te puede bendecir mucho. Yo escribí un poema eh, que se llama Sabía que estabas ahí. Y se lo escribí pensando en este texto, en que la mamá suele darle dirección a los hijos. Esto es punto extra, papá, tú eres el que da la instrucción, mamá, tú eres la que da dirección. Está el consejo aquí en la palabra. No me lo estoy inventando, lo acabamos de leer. Así es que tú puedes darle dirección a tus hijos. A veces los hijos no saben qué decidir. Mamá, suele sugerirle, no les ordenes. No les digas, es mi opinión, si quieres ir. No, porque le estás dejando ahí en su corazón un peso. No, no se trata de ordenarles que sigan tu consejo, pero sí tú puedes darle una buena dirección. Haz de cuenta que si le estás dando una receta de cocina a tus hijos y al final de cuentas ellos le pondrán su propio sazón. Tú solamente les dices cómo va la preparación y ellos lo van a sazonar a su manera y le van a encontrar sabor a ese nuevo guiso que ellos hacen. Mi suegra cocinaba de una manera y tenía un sazón muy peculiar. Mi esposa cocina los mismos platillos que mi suegra y el sazón es distinto. Igual es riquísimo, pero el sazón es distinto. Y es la misma receta. Así es que cada hijo debe de ponerle su propio sazón. Mamá, solamente dale la dirección. Dile cómo hacerlo. Dile qué hacer. Dile qué lo sería más conveniente. Y papá, muéstrales la instrucción, muéstrales la palabra, muéstrales el consejo que les puede ayudar a tomar mejores decisiones. Ok, eso fue extra del mensaje de hace 8 días. Pero los hijos tienen la decisión de escuchar a los papás. ¿Quieres que te vaya bien? Escucha a tu papá, escucha lo que tiene que decir. Seguramente su consejo lo está viendo desde su perspectiva, desde su punto de vista, desde su propia experiencia personal, pero no significa que esté 100% equivocado. No significa que está completamente mal. A veces puedes escuchar y de lo que te está diciendo te puede servir el consejo de cierta manera o de cierta forma para no cometer los mismos errores que él en su momento cometió. Ok, entonces primero, oye a tus padres. ¿Quieres honrar a tus padres? Óyelos, escúchalos. Escucha lo que tienen que decir. Pastor, pero mis papás ya no viven. Pastor, mis papás ya fallecieron, ya soy una persona mayor, ya, ¿cómo los voy a escuchar? Escudríllala en tu corazón, búscala en tu cabecita y en tus recuerdos y recordarás algunos de los consejos que tus padres te dieron. Y si seguramente hay algo que tus papás te dijeron que hicieran y no lo hiciste, y como no los obedeciste, te fue mal en la vida, deja de culparlos. Deja de culparlos de que ellos son responsables de que a ti te haya ido mal, cuando no seguiste el consejo de lo que ellos te dijeron. ¿Y qué es lo más común? Si tú me dices a mí, pastor, pero yo seguí el consejo y me fue mal, ok, es uno entre 1 millón, yo creo. No conozco las estadísticas, pero eso es algo muy raro, porque la mayoría de los hijos no seguimos el consejo de nuestros padres. Y cuando ya nos va mal, culpamos a nuestros padres. Y decimos, es que tú no me enseñaste, es que tú no me dijiste, es que tú me abandonaste, y es que tú esto. Entonces, por eso les decía, tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar, pero también tenemos que ser conscientes que hubo consejos que ellos nos dieron que no seguimos, que no escuchamos, que no atendimos en su momento, que fuimos tan orgullosos y tan soberbios como hijos que dejamos de oír a nuestros padres y empezamos a oír otras voces. Empezamos a oír a los amigos, empezamos a ir a los youtubers, a los tiktokers, empezamos a ir a los influencers y empezamos a seguir sus consejos y empezamos a oír lo que ellos tenían que decirnos y como nos gustaba y nos alborotaba y nos alegraba mucho oír que alguien estaba tan loco como nosotros, dejamos de oír a nuestros padres y hoy vivimos consecuencias de no haber escuchado a nuestros papás. Entonces, si en alguna manera te equivocaste, no escuchaste a tus papás, cometiste errores, reconócelo, reconócelo y dile, me equivoqué y la regué y hice algo que estuvo mal. Eh, ese proceso de externarlo, de reconocerlo y pedir perdón por ello, te puede liberar de volver a fracasar en aquello mismo que se llama orgullo o soberbia, que te impide escuchar el consejo de tus padres. Entonces, como primero, es escucha, es oye
lo que ellos tengan que decir. Segundo, dice Proverbios capítulo 6, versículo 20, dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. En Colosenses capítulo 3, versículo 20 dice así, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entendamos que Pablo le está escribiendo a los colosenses y dentro de la iglesia colosense o de la iglesia de Colosas había cristianos ya. Y esta carta es para los cristianos. Y a los cristianos le está diciendo, hijos cristianos obedezcan a sus padres cristianos. Y entonces los padres cristianos no deberían de dar una mala instrucción a sus hijos, suponiendo que entienden los mandamientos del Señor. Pero algo que es importante en este consejo del apóstol Pablo y lo que dice Proverbios es guardar, es decir, obedecer los consejos de nuestros padres. Obedecer no nos hace menos. Al contrario, cuando nosotros obedecemos también aprendemos para poder dar órdenes. El ciclo de la vida es que nuestros padres nos enseñaron a nosotros y en algún momento nosotros enseñaremos a nuestros hijos. El problema es que la mayoría de las veces, en lugar de escuchar y obedecer a nuestros padres, nos rebelamos contra ellos. Y ya cuando somos papás, queremos que nuestros hijos nos obedezcan ciegamente. Pero, ¿cómo podríamos enseñarle a nuestros hijos a obedecer si nosotros mismos no sabemos obedecer? Nos cuesta trabajo escuchar a nuestros jefes en la chamba y que nos dan una instrucción y hacemos lo que se nos da la gana. Nos cuesta mucho trabajo someternos a nuestro esposo. Las mujeres no les cuesta mucho trabajo someterse a su esposo porque dicen, no es digno, no se lo merece, comete muchos errores, se equivoca. Y después queremos que los hijos obedezcan a los padres. ¿Cómo? Si la misma esposa nunca obedeció o nunca escuchó lo que el esposo tenía que decir y no respetó a su opinión, ¿cómo los hijos van a obedecer a los padres? Si el ejemplo que tienen es de desobediencia, de rebeldía, de insujeción. Entonces, algo que es importante para nosotros es, pastor, pero ya estoy viejo, ¿cómo voy a hacer a mi papá ahora? Ok, obedece las cosas que te enseñó. Obedece cuando te dijo, lávate las manos. Hijo, eras un bebé y te decía, vete a lavar las manos. Ay, no, y comías mugroso. Hoy somos adultos y seguimos comiendo con las manos mugrosas. Obedece en eso. Obedece a tu papá, a tu mamá, en los consejos que te daban de ser buenas personas, de respetar la integridad, de no participar de la corrupción, de no ser personas malas, de no hacerte hacia el mal, sino mantenerte en los caminos correctos, de no ser una persona ventajosa, abusiva. Busca lo bueno. Y si tú me dices, pastor, pero mis papás me dieron puros malos consejos, por eso soy delincuente, por eso actúo mal, porque esos fueron los consejos de mis padres. Ok, tenemos entendimiento. Escudriñamos las cosas y los comparamos con las palabras. Creo que por esa razón el apóstol Pablo tuvo que usar la frase que dice, obedeced en el Señor a vuestros padres. Es decir, que la obediencia que tenemos hacia nuestros padres sea algo que no quebranta los mandamientos del Señor. Porque luego nos justificamos a nosotros mismos. Pues es que el pastor dijo que obedeciera a mis papás y mis papás eran bien rencorosos con los vecinos y todo el mundo se peleaba y yo estoy siguiendo el ejemplo. No, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros que también habla a nuestro corazón y nos guía y nos instruye. Entonces obedecer a nuestros padres tiene que ver con la integridad con la que nos conducimos para ser mejores personas. Guardar los mandamientos de nuestros padres también nos bendice, también eso es honrar a nuestros padres. He escuchado, perdón, hijos que le dicen a sus papás, ya cállate, ya no hables, ay, estás loco, te equivocas, viejo rabo verde, te equivocas, señora amargada, e insultan a los padres. Porque tienen tanto resentimiento en su corazón, no han podido sanar su corazón de las cosas del pasado, que es difícil que puedan siquiera escuchar con tranquilidad las voces de sus padres. Tenemos que buscar, ¿quieres que te vaya bien en la vida? ¿Quieres que las cosas resulten mejor en tu vida? Honra a tus padres, obedécelos, obedece lo que ellos te dicen, obedece su consejo, guarda las enseñanzas que ellos te dieron, porque de alguna manera eso te va a mostrar un camino mejor. Las palabras que están escritas en la Biblia son consejos de padres a hijos, hermano. El Señor le dijo a través de Moisés, esta ley que te doy, se las vas a enseñar a tus hijos, y tus hijos a sus hijos, y sus hijos a sus hijos, y así por generaciones, de manera perpetua. Siempre habrá una enseñanza de los padres hacia los hijos.
Y entonces, aun cuando los padres le enseñaban a los hijos en el pueblo de Israel, había una generación que de repente le parecía absurdo el consejo que los padres habían dejado o las enseñanzas que los padres habían dejado y no obedecían a los padres, pero tampoco estaban obedeciendo a Dios. Y eso les traía consecuencias. Eso les perjudicaba y les hacía padecer por algún tiempo hasta que se levantaba una nueva generación y decía, no, tenemos que volver al consejo de nuestros padres, tenemos que volver a las enseñanzas de ellos y poner en práctica lo que ellos nos enseñaron y nos aconsejaron. Y empezaban a volver a seguir los mandamientos del Señor. Volvían a seguir los mandamientos de Dios y sus vidas se corregían. Hoy pareciera que estamos en ciclos interminables de destrucción, donde la siguiente generación se destruye más, y solo porque no quieren obedecer a sus padres, porque dicen, no, es que ¿por qué voy a obedecer a mi papá? Es un religioso, es un fanático, está equivocado, ya está viejo, está obsoleto, ya caducó, está pasado de moda. No, dentro de los consejos de nuestros padres hay sabiduría. La propia vida que han vivido, el propio sufrimiento que han tenido, los golpes y los errores que han cometido, eso, eso les da una pizca, digamos, de sabiduría, un poquito de sabiduría que les permitiría a ellos darnos un consejo desde su corazón para que nosotros no volviéramos a pasar por ese dolor, por ese sufrimiento. Por más malo o mala que sea tu mamá o tu papá, por más malos que sea, estoy seguro que uno de los consejos que podrían darte sería por tu bien. A veces se habrán equivocado, a veces habrán hecho lo malo solamente por perjudicarte o porque no te llegan a querer en la vida, están frustrados por su propia vida y no llegan a mostrar afecto y amor por ti. Ok, puede ser una excepción, otra vez uno en un millón. Pero si es tu caso, si es el caso en que tus padres, en lugar de bendecirte, te maltrataron, bueno, cambia la historia. Si son padres que en lugar de aconsejarte lo bueno, te aconsejaron lo malo, cambia la historia. Tienes la oportunidad de seguir el consejo de Dios, de seguir la enseñanza de Dios para mejorar tu situación. Pero eso no significa que tienes que maldecir a tus padres y decir viejos locos, vieja amargada, viejo ignorante, señora tonta. Y no tienes que deshonrar hacia tus padres. Hónralos. Hónralos con oírlos, hónralos con seguir sus consejos, con guardar las enseñanzas que ellos tengan para ti, pero también hónralos dándoles satisfacciones. Con esto termino. Honra a tus padres dándoles satisfacciones. Miren, a veces como padres quisiéramos lo mejor para nuestros hijos. Y como padres, padres que aman a sus hijos, tratamos de encauzarlos por la vida que nosotros creemos o consideramos que sería lo mejor. Yo creo que un papá que le aconseja a su hijo o a su hija estudia medicina, aunque él no sea médico, y le dice estudia medicina y le fomenta el deseo en su corazón de que ese hijo o hija estudie medicina, no es porque el papá esté pensando en que le gustaría ver sufrir a su hijo en la universidad y los desvelos y el desgaste y la frustración y los traumas psicológicos que su hijo va a adquirir al estudiar medicina. No creo que en eso esté pensando un papá o una mamá cuando aconseja a su hijo que estudie medicina. Lo que el papá quizás tenga es una experiencia desde su propia vida de que conoció, vio de alguna manera, se enteró que un médico tenía un buen salario, que un médico tenía una buena posición económica, que un médico podía ayudar a otras vidas, que un médico podía hacer una diferencia en su mundo. Eh, Probablemente desde su propia perspectiva le parece que el ser médico sea una muy buena profesión. Algunos papás aconsejan a sus hijos y le dicen, no, no estudies, dedícate al negocio, no te puedo pagar la universidad, así es que dedícate al negocio, aquí está el dinero, aquí está la manera de sobrevivir, aprende un oficio y ya con eso confórmate. Y estoy seguro, insisto, quizás sean los menos, uno en un millón, de los padres que son malos y desean lo malo para sus hijos. Pero el resto de padres lo que están buscando es que los hijos les vaya bien. Y desde su propia experiencia, un papá cree o piensa que un negocio quizás sea lo mejor. Y los estudios no hacen una diferencia con la persona porque a lo mejor conoce un médico, un abogado, un licenciado, un ingeniero que aún con todos sus estudios universitarios son pésimas personas. Y quizás ese papá que no tiene estudios pudiera pensar, pues yo no tengo estudios y no soy como ese ingeniero o no soy como ese abogado o ese corrupto, ¿no?
Y entonces el consejo que le da a sus hijos desde su propia experiencia es: no estudies, trabaja, no estudies, gana tu dinero, no estudies, los estudios no te hacen buena persona, porque tuvieron su propia experiencia. Entonces a veces los papás damos consejos y aconsejamos desde nuestra propia experiencia. Por eso les decía, escuchar el consejo de nuestros padres no significa que hagas ciegamente lo que ellos están diciendo, pero honrarlos de la manera en que tú pones atención a sus palabras y tú guardas sus consejos y escuchas sus enseñanzas para escudriñar lo que te sirve, desechar lo malo, pero retener lo bueno, eso te va a bendecir. ¿Qué pasa cuando los papás queremos que a los hijos les vaya bien? A veces lo único que queremos es que a nuestros hijos les vaya bien, no que llenen nuestras expectativas, no que llenen nuestros propios sueños. Como papás quisiéramos que nuestros hijos les fuera bien, y a veces nos proyectamos en la vida de nuestros hijos. Es decir, eh, insistimos tanto con ciertas cosas que nosotros quisiéramos o hubiéramos querido vivir, pero no las vivimos, y ahora que tenemos hijos quisiéramos que ellos las vivieran, porque creemos que ese es el mejor plan posible de vida. Y pensamos, tener estudios es maravilloso, tener este trabajo es maravilloso, tener este negocio es maravilloso, ganar tanto dinero es maravilloso, y esa es la vida que queremos que nuestros hijos tengan. Yo sé que eso es frustrante para nosotros como hijos. Cuando somos hijos, quisiéramos que nuestros papás no decidieran cosas por nosotros, ¿no? Porque cuando no salen bien, los culpamos a ellos y decimos: yo no quería estudiar esto y mi papá me metió aquí. Yo quería ser actor de teatro y de cine y mi papá quería que yo fuera ingeniero y entonces por eso fracasé porque no era lo que yo quería. No, eso es mentira. Fracasamos por malas decisiones, fracasamos porque no nos esforzamos, fracasamos porque no le encontramos la intención y el propósito del por qué teníamos que estudiar eso. Cualquiera que se esfuerza y que se dedica y que hace su mayor esfuerzo puede hacer lo que se proponga. Así es que cuando culpamos a nuestros padres de nuestros fracasos es porque porque es la manera de justificarnos de que no pudimos. Pero no significa que si fallaste o te equivocaste o tomaste una decisión apresurada y te embarazaste muy pronto y ya no terminaste la universidad o ya no estudiaste lo que tus papás querían y terminaste renunciando a la escuela. En fin, cualquier cosa que te haga creer o pensar que eres un fracaso y que le fallaste a tus padres, no es ese, perdón, realmente el pensamiento que deberíamos de tener. Deberíamos de pensar que algo que podemos hacer es darles satisfacciones a nuestros padres y hacerles sentir contentos, hacerles sentir satisfechos. No porque tengo la carrera que ellos hubieran querido que yo tuviera, o porque tengo todo el dinero y todas las propiedades que ellos esperarían que yo tuviera, sino porque soy una buena persona. Soy una persona que está haciendo su mejor esfuerzo por cambiar su historia. Soy una persona que se esfuerza todos los días para no detenerse, a pesar de los fracasos y a pesar de los errores y a pesar de los contratiempos, no te rindes. Y entonces esa satisfacción, si tú le haces saber a tu papá o a tu mamá y de repente tu papá o tu mamá te dice: es que ¿por qué no estudiaste? Ya ves, por eso no te alcanza el dinero. Ok, en ese momento tú puedes decirle a tu papá o a tu mamá: no te preocupes, no, ahora no me está yendo muy bien, pero me estoy esforzando. Voy a esforzarme más por salir adelante, por sacar adelante a mi familia. Y puedo asegurarte que tus papás se van a sentir muy satisfechos al ver que eres una buena persona, que eres una persona que no se rinde con facilidad, que eres una persona que se hace metas y que se establece metas, pero que no es terco en su necedad de aferrarse al fracaso o aferrarse a una vida de error, una vida de equivocaciones, y que se va corrigiendo, que vas aprendiendo de tus errores y que te levantas después de cada error, te levantas y mejoras tu situación. Yo sé que quizás no parezcan los mejores consejos, pero si pudieras hacer estas tres cosas para honrar a tus padres, que es oírlos, guardar sus enseñanzas, guardar sus consejos, ponerlos por obra cuando sea posible. Y tercero, darles satisfacciones, es decir, hacerles saber que en medio de todo, ahí la llevas, que en medio de todo no te vas a detener, vas a continuar. Esas pequeñas satisfacciones que tu papá y tu mamá puedan recibir como noticias de que tu vida va
de que estás educando a tus hijos, que les vas llevando por un camino correcto, que tu matrimonio está funcionando, que a pesar de los altibajos y los problemas que pudieras tener, los resuelven, se comunican, lo mejoran y entonces cambia su situación. Esas pequeñas satisfacciones pueden hacer muy feliz a tus papás y esa es una manera también de honrarlos. Dice Proverbios capítulo 23, versículo 22 al 25. Dice, oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrese tu padre y tu madre, y gócense la que te dio a luz. Creo que darle satisfacciones a tus papás, como una llamada de teléfono, una visita cuando te sea posible, o el simplemente un mensaje que le haga saber, estamos bien, ahí la llevamos, nos vamos superando, estamos mejorando, ya tenemos la mesa, ya tenemos la sala, ya mi hijo está en la primaria o ya avanzó a la secundaria, y ahí la llevan mamá, ahí la llevan papá. La vida sé que no es fácil para todos, no todos tenemos la misma vida y no todos tenemos las mismas posibilidades de vivirla. Es decir, nuestros recursos a veces son limitados o a veces tiene recursos en abundancia. Pero créeme, te lo puedo asegurar por experiencia personal, que la mayor satisfacción que pueden tener tus padres es que lo estás haciendo bien. No que tengas mucho dinero. A veces llegamos y el dinero nos hace ser soberbios con nuestros padres y decimos, mira, papá, todo lo que gano y todo lo que tengo y mi carro nuevo y mi casa nueva y mira, papá, y tú siempre rentando y yo ya me superé, ya te superé. Wow, la verdad es que yo estoy bien agradecido con Dios porque mi papá y mi mamá tienen una situación que difícilmente nosotros podríamos superar económicamente hablando. Y sin embargo, mis papás siempre han sido generosos con nosotros. Pero a veces, cuando uno tiene mucho y tiene más que los padres, le hace sentir orgullo y soberbia, como para demostrarle a los padres que uno es mejor. Como consejo muy, muy personal, no compitas con tus padres. No compitas con que ser mejor que tus padres. No compitas con tener más que tus padres. Si lo tienes, qué bueno, pero no por competencia con ellos. No se trata de mostrarles que eres mejor. Agradécele a Dios si tuviste la oportunidad de tener a tu papá y a tu mamá con todos sus errores y con todos sus defectos. Agradécele a Dios que los tuviste. Con todos los traumas que dejaron sobre ti, agradécele a Dios que los tuviste. Y si por alguna buena razón, por el favor y la gracia de Dios sobre tu vida, tuviste más éxito económico y más prosperidad económica que tu papá y que tu mamá, no se los reproches ni se los presumas. No les digas, yo me esfuerzo para darle una vida mejor a mis hijos que la que ustedes me dieron. ¿Sabes lo que estás haciendo con tu papá y con tu mamá? Les estás diciendo que ellos no te dieron una buena vida, aun cuando no sabes si ellos se quitaban el pan de la boca para dártelo a ti. Aun cuando no sabes cuántas horas tu papá o tu mamá tenían que ir a trabajar para darte el alimento, para darte los estudios que ahora te hacen un ingeniero, un licenciado, un abogado, un médico. Todo ese esfuerzo de tus padres a lo mejor tú no lo sabes, pero ese esfuerzo que ellos hicieron por ti no merece ser menospreciado por ti. Por eso dice versículo 22, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies, no menosprecies a tus padres. Ellos hicieron lo que pudieron, ellos se esforzaron como pudieron. A lo mejor se equivocaron y se equivocaron muchas veces y no fueron los mejores padres del año para ganarse el premio del papá del año o la mamá del año, pero algún esfuerzo hicieron. Y si hoy estás aquí y hoy estás vivo y hoy tienes un trabajo y una familia y tienes hijos y tienes un negocio, tienes lo que sea que tengas, mucho, poco, creo que puedes agradecerle a Dios y decirle gracias Dios, porque en medio de todo lo que hicieron mis papás, bueno o malo, aquí me tienes. Y yo voy a honrar a mis padres. Les voy a dar esas pequeñas satisfacciones. Les voy a hacer saber que lo hicieron bien, que engendraron un buen hijo, que lo educaron bien, que le enseñaron las mejores cosas,
los mejores valores, le enseñaron principios de integridad, oficios, trabajo, a meter las manos a trabajar o a estudiar, a dedicarme al estudio. He visto tantos memes de los hijos que ponen a la mamá con la chancla y persiguiéndolos con el cinturonazo y cómo los educaban cuando eran niños. Y todo eso lo veo y está bien que lo hagamos como chiste. Está bien, o sea, reírnos de las cosas que nos pasan, está bien. Pero cuando ya se vuelve así como una queja, una manera de reprochar a los papás, de echarles en cara sus errores y sus equivocaciones, eso no honra a tus padres. Te aconsejo que les des pequeñas satisfacciones. Un acercarte y decirle, papá, perdóname porque me equivoqué. Mamá, perdóname porque te hice llorar tantas veces. Papá, te pido perdón por no haber hecho lo que tú me pedías que hiciera. Mamá, perdón por haberte decepcionado, haber cometido errores, en fin, lo que sea que tengas que pedir perdón, pide perdón. Acércate, si los tienes vivos, acércate y pídeles perdón. Si tus papás ya no viven y aún todavía en tu corazón te quejas con lágrimas en tus ojos de cómo te trataron tus papás y lloras porque mi papá me pegaba y si yo te hubiera tratado como mi mamá me pegaba, tú ya estarías sangrando. No, deja de sufrir por lo que pasó. Perdona, libérate. Honra a tu padre y a tu madre con la pequeña satisfacción de haberlos perdonado. Si todavía viven, acércate y pídeles perdón y perdónalos. Si ya tus papás no viven, delante del Señor, dile a Dios, Señor, yo perdono a mi papá, perdono a mi mamá, perdono a mi papá porque a lo mejor fue un papá ausente, o perdono a mi mamá porque me regañaba mucho y yo no las entendía, yo no asimilaba todo lo que ella quería hacer por mí. Perdono a mis padres, perdono a mi papá si es que él te violentó físicamente y te maltrató físicamente. Incluso sé de algunos casos donde los hijos son abusados por sus propios padres. También tienes que perdonar. También tienes que pedir perdón al Señor y decirle a Dios, Señor, yo te pido perdón por haber guardado tanto resentimiento hacia ellos. Y ese resentimiento me hizo ser un mal padre, una mala madre, un mal esposo, una mala esposa. Señor, te pido perdón también. Perdóname. Si es que ellos ya no viven. Honrar a nuestros padres nos bendice. Honrar a tu papá y a tu mamá te bendice. Si tú puedes cuidar de ellos, hazlo por amor. Si todavía puedes visitarlos, visítalos. Si todavía puedes hacer una llamada, llama. Pero lo que puedas hacer por ellos, hazlo. Hónralos. No se trata lo que yo te diga que debes hacer. Se trata lo que hay en tu corazón en hacer para honrar a tus padres. Cuanto puedas, como puedas, cuando puedas, hazlo y vas a ver que tu vida va a ser muy bendecida y van a mejorar muchas cosas, tu salud, tus finanzas, tu relación con tus seres queridos, con tu esposa, tus hijos. Incluso vas a poder reescribir una historia distinta con tus hijos, te lo puedo asegurar. Dios es bueno y Él nos ama. Te bendigo. Y bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu familia, tus hijos, a los hijos de tus hijos, bendigo a tus padres y a tus generaciones y que todos reciban la gracia y el favor de Dios. Vamos a orar. Vamos a orar que honrar a tus padres sea un propósito para este año y que puedas cumplir ese propósito de bendecir a tus padres conforme te sea posible. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por mis hermanos y hermanas que escuchan este mensaje. Los bendigo ahora en el nombre de Jesús. Y te pido, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que encuentren en su corazón la capacidad, el alivio, la restauración que necesitan para poder honrar a sus papás. Porque en ello hay bendición. Porque en ello somos muy bendecidos, en honrar a nuestros padres. Te pido que mis hermanos y hermanas, que mis amigos y amigas, quienes vean este video, quienes escuchen a este mensaje, puedan tomar la decisión de honrar a sus padres. Con estos actos sencillos, con un corazón limpio, con su boca llena de sabiduría y de gratitud, pero sobre todo con la inteligencia
de pedir perdón y perdonar, para escucharlos, para guardar sus enseñanzas y para darle esas satisfacciones, esos momentos de alegría en las cosas que están haciendo bien. Que sin miedo puedan acercarse a sus padres si necesitan ayuda o un consejo. Que sin miedo puedan mirar a su papá o a su mamá para hablar con tranquilidad, sin miedo al error. Que los padres también tengan la sabiduría para no juzgar a sus hijos, sino que puedan entender el consejo y decir lo mejor que puede haber para sus vidas, que es el consejo de la palabra de Dios. Señor Jesús, tu palabra dice en Colosenses que tú viniste a reconciliar todas las cosas, de las que están en el cielo con las que están en la tierra. Hoy te pido, Señor, que esa reconciliación haya en la vida de mis hermanos y hermanas, que se puedan reconciliar con sus padres o que se puedan reconciliar con sus hijos. Dale sabiduría, dales inteligencia, que se quite el orgullo de su corazón, que haya tranquilidad para perdonar y pedir perdón. Tú eres en sus vidas y tú guías sus vidas para la gloria de tu nombre. Te agradezco, Señor, tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues hermanos, hermanas, gracias por acompañarnos hasta esta hora. El Señor les bendiga. ¿Les parece bien si nos vemos el próximo martes aquí en estas transmisiones de los martes? El jueves pasado tuve una complicación. Fue difícil poder transmitir. Teníamos unos asuntos que atender en familia y ya no pude transmitir el día jueves pasado, que era la enseñanza de discipulado. Pero primeramente Dios, este jueves estaremos retomando las enseñanzas y se las estaré enviando por WhatsApp y las estaremos transmitiendo aquí en Facebook, en la página de Ministerios Apostólicos Mantono. Búscala ahí, busca la página y vas a ver la transmisión del jueves, que es la transmisión de discipulado. Son 30 minutos de enseñanza. Está muy buena la del jueves, no te la vas a perder, pero espero podernos ver. Así es que gracias por quedarse, gracias por compartir el video, por dejar su like, por acompañarnos, por sus comentarios. Pastora Ceci nos dice bendiciones, buenas noches. Ay, perdón. Bendiciones, buenas noches. Vero Huerta nos dice muy buenas noches. Gracias, Vero. A Dalisa Pérez Trinidad dice Dios les bendiga. Pido oración para que Dios obre y supla alimentos y pañales en mi hogar. A Dalisa Pérez, oramos para que así sea. Dios te bendiga. Dios es tu proveedor y Él puede ayudarte en tu necesidad ahora, en el nombre poderoso de Jesús. El Ministerio de Amor dice Dios les bendiga. Gracias, Ministerio de Amor. Por aquí nos dejaron su like. Rodolfo Hernández, gracias Rodolfo, Dios te bendiga. La hermana María Paula también, María Paula Agino por aquí andaba, gracias hermana, Dios le bendiga. Jorge Cruz, Dios te bendiga. Ian, Alfonso, Adriana, gracias, Dios te bendiga. Vero Huerta, Dios te bendiga. Joel Campos, Dios te bendiga. Minerva, Mine, Dios te bendiga. Un abrazo para ti y los muchachos. Gracias por acompañarnos. Hermano Francisco Flores, Dios te bendiga. Gracias. Abelina López, Abelina, Dios te bendiga. Nos vemos pronto en el trabajo. Manuel Santamaría, hermano, un abrazo, querido Manuel. Gracias por escucharnos. Dios te bendiga. Saludos a toda la familia por allá. Ministerios de Amor, gracias que nos deja su like. La pastora Ceci nos dice, Dios les bendiga a todos, descansen en el Señor Jesús. Amén. Gracias, pastora Ceci, Dios les bendiga a todos. Gracias por acompañarnos, gracias por quedarse en esta transmisión, por sus saludos, por sus comentarios, por sus likes, por compartir el video. Gracias en verdad a todos, les bendigo en el Señor. Dios sea con todos ustedes y nos vemos primeramente Dios pronto. Hay algunos comentarios que no leí, perdón. Es que esta cosa como se tarda en cargar. Pero gracias a todos de verdad por sus comentarios, por sus likes y nos vemos el próximo jueves. Por aquí no están los comentarios. Pero gracias a todos. Sí, los estaremos leyendo. Vamos atrasados con descargar los videos y subirlos a YouTube. Ténganos paciencia, a veces el tiempo no nos rinde tanto como quisiéramos, pero en cuanto tengamos oportunidad, los estaremos subiendo a YouTube. Por lo pronto, seguimos transmitiendo a través de esta red social, mientras nos lo permita la red social,
aquí estaremos. Así es que saludos a todos, gracias, nos vemos, bendiciones, buena noche, que descansen, Dios con ustedes.